Dios es amor. Eso nos dicen desde la infancia, desde los púlpitos, desde los libros sagrados. Dios es luz, es Padre, es refugio. Pero a la vez, nos advierten, ese mismo Dios puede ser fuego consumidor, juez implacable, ejecutor de castigos eternos. Esa dualidad, o más bien ambigüedad, ha sido aceptada con una naturalidad perturbadora por millones de creyentes durante siglos. Se nos enseña que hay ternura en su mano derecha, pero juicio en su izquierda. Que su misericordia es infinita, pero su ira también. Que su amor es incondicional, pero su aceptación depende de obedecer normas que muchas veces ni siquiera entendemos del todo. ¿Qué clase de amor se basa en la obediencia? ¿Qué clase de justicia es eterna en su castigo, pero momentánea en su perdón? Esta ambivalencia de Dios, a menudo disimulada bajo el velo de la complejidad divina, no es una característica menor. Es el centro mismo del dilema teológico y existencial que enfrentan creyentes y pensadores desde hace milenios. Porque si Dios fuera solo bueno, solo amor, solo luz, sería coherente. Si fuera solo fuego, solo castigo, solo justicia absoluta, también. Pero cuando lo es todo, simultáneamente, sin límites claros, sin reglas que puedan ser comprendidas más allá de la fe ciega, entonces no hablamos de una divinidad comprensible, sino de una figura contradictoria, que se escuda en el misterio para evitar el escrutinio. Los defensores de esta visión ambigua argumentan que el ser humano no puede comprender los designios de Dios. Que su mente está más allá de nuestra razón. Pero ese argumento, aunque parece humilde, en realidad es un muro. Una barrera infranqueable que impide cuestionar, que prohíbe pensar. Porque si no se puede entender a Dios, tampoco se le puede juzgar. Y si no se le puede juzgar, entonces todo lo que hace, por absurdo o cruel que parezca, debe ser aceptado. Esa idea es peligrosa. Porque convierte el dolor en enseñanza, la injusticia en misterio, la violencia en voluntad divina. La Biblia está llena de ejemplos donde esta ambivalencia es evidente. Dios ordena amar al prójimo, pero también manda exterminar pueblos enteros, incluyendo niños y animales. Dios se presenta como refugio de los pobres, pero permite su miseria durante generaciones. Dios dice no matarás, pero exige sacrificios humanos, como en el caso de Isaac, o guerras santas como las de Josué. En el Antiguo Testamento, Dios abre la tierra para tragarse a los que desobedecen. En el Nuevo, envía a su propio Hijo a ser torturado para perdonar al mundo. ¿No podría haber elegido otro camino? ¿Una forma menos violenta, menos cruel, menos sangrienta? ¿O el sufrimiento es el único lenguaje que entiende? La teología ha intentado reconciliar estas contradicciones durante siglos. Ha creado términos como justicia divina, ira santa, castigo amoroso. Conceptos que en otro contexto, sonarían esquizofrénicos. Porque si un ser humano actuara como Dios, lo llamaríamos monstruo. Si un padre dijera amar a sus hijos pero los amenazara con quemarlos vivos si no lo obedecen, lo encarcelaríamos. Si un líder político exigiera amor incondicional bajo amenaza de tortura, lo llamaríamos tirano. Pero cuando se trata de Dios, todo se justifica. Todo se santifica. Esa aceptación irreflexiva de la ambigüedad divina ha moldeado civilizaciones enteras. Ha creado culturas del miedo, de la culpa, de la obediencia ciega. Ha educado generaciones enteras para no cuestionar, para no pensar, para no sentir que tienen derecho a pedir explicaciones. Dios lo quiso así, Dios sabe por qué lo hace, Dios tiene un plan. Frases que parecen consolar, pero que en realidad anestesian. Porque impiden actuar, impiden rebelarse ante la injusticia, impiden buscar respuestas en uno mismo. Cuando todo lo inexplicable se atribuye a Dios, dejamos de explorar el mundo. Dejamos de preguntarnos. Y sin embargo, algo en el ser humano se resiste. Algo en nosotros se incomoda con esa imagen ambigua. Nos duele ver morir a un niño y pensar que fue parte del plan divino. Nos cuesta aceptar que un asesino arrepentido pueda ir al cielo, mientras un ateo bondadoso arda eternamente. Nos horroriza imaginar que Dios se complazca en el sufrimiento como método pedagógico. Porque dentro de nosotros, más allá de la religión, hay una brújula ética que nos dice que algo no está bien. Que el amor no debe doler, que el castigo no puede ser eterno, que el poder no puede ser la única justificación. Algunos filósofos, como Epicuro, formularon este dilema con claridad: Dios quiere prevenir el mal, pero no puede. Entonces no es omnipotente. Puede hacerlo, pero no quiere. Entonces no es bondadoso. Puede y quiere. Entonces, ¿por qué existe el mal? Esta trampa lógica ha sido respondida una y otra vez con malabarismos teológicos. Se dice que el mal existe por el libre albedrío, que es necesario para que haya bien. Se dice que el sufrimiento purifica. Que Dios tiene razones que no comprendemos. Pero, ¿por qué tanta opacidad? ¿Por qué un Dios que se presenta como verdad y luz necesita esconderse detrás del misterio? Esta ambivalencia también tiene consecuencias prácticas. Ha justificado guerras, inquisiciones, torturas. Ha sostenido sistemas de opresión en nombre de Dios. Ha condenado a personas por su orientación sexual, por su pensamiento crítico, por su libertad. Porque si Dios es amor, pero también fuego, entonces cualquier cosa puede ser vista como voluntad divina. Un sacerdote puede decir que un terremoto fue castigo por el pecado. Un político puede invocar a Dios para bombardear un país. Un fanático puede asesinar en nombre del bien. Y todo encuentra amparo en esa idea ambigua.
Incluso la idea del infierno nace de esta dualidad. Se nos dice que Dios nos ama infinitamente, pero si no lo amamos de vuelta, si no seguimos sus reglas, o las reglas que otros dicen que son suyas, entonces sufriremos eternamente. No por un tiempo, no de manera proporcional a nuestras acciones, sino por toda la eternidad. Esa no es justicia. Es sadismo. Es el castigo más cruel concebible, aplicado no por un demonio, sino por quien se presenta como el ser más amoroso. ¿Cómo se reconcilia eso? Y si vamos al centro de la religión cristiana, al sacrificio de Jesús, encontramos la misma tensión. Dios, que es todopoderoso, decide salvar al mundo no perdonando directamente, sino permitiendo, o exigiendo, la tortura y muerte de su propio Hijo. ¿Qué padre hace eso? ¿No podía simplemente perdonar? ¿Qué tipo de justicia demanda sangre? La cruz, símbolo del amor divino, también es símbolo de violencia, de muerte, de sufrimiento extremo. Nos enseñan a verla como redención, pero también fue ejecución. ¿Podemos hablar de amor sin cuestionar el método? Pero hay otra forma de mirar esta ambivalencia. No como un problema lógico, sino como una pista. Una señal de que el Dios que nos enseñaron no es exactamente como lo imaginamos. Que el relato fue construido por hombres, con sus propias ambigüedades, sus propios miedos, sus propias contradicciones. Que la imagen de Dios que heredamos es un reflejo distorsionado del poder humano, protector y castigador, sabio e iracundo, amoroso y vengativo. Que no es Dios quien es ambivalente, sino nuestra necesidad de que sea todo al mismo tiempo. Entonces, la verdadera espiritualidad no consiste en aceptar esa imagen sin pensar, sino en atrevernos a reconstruirla. En buscar una idea de Dios que no necesite el fuego para sostener el amor. Que no condicione la aceptación. Que no amenace con el infierno. Probablemente, Dios no es un ser que espera adoración, sino una presencia que invita a la conciencia. Lo divino no está en lo absoluto, en lo dogmático, en lo incuestionable, sino en lo que se atreve a evolucionar. Porque si hay algo verdaderamente sagrado en la experiencia humana, es la capacidad de cuestionar, de sentir, de amar sin miedo. De elegir el bien no por recompensa ni por temor, sino porque entendemos que es lo justo. Si Dios existe, no debería temer nuestras preguntas. Debería celebrarlas. Porque una fe que no soporta el cuestionamiento no es fe, es adoctrinamiento. Y un amor que exige sumisión no es amor, es control. La historia de la humanidad está marcada por esta tensión. Religiones que nacen con mensajes de compasión, pero terminan levantando hogueras. Profetas que hablan de justicia, pero cuyos seguidores matan en su nombre. Escrituras que predican la paz, pero son usadas como armas. Esa ambivalencia no es divina. Es humana. Es el reflejo de nuestras luchas internas, de nuestros temores, de nuestras contradicciones. Y si proyectamos eso en Dios, no encontraremos salvación, sino un espejo. Ha llegado el momento de reimaginar lo sagrado. De dejar atrás la figura del Dios bipolar, y buscar una espiritualidad más coherente, más ética, más humana. Una que no necesite justificar el sufrimiento, ni bendecir la violencia, ni esconderse en el misterio. Una que pueda mirar de frente al dolor del mundo y no decir, Dios lo quiso así, sino, esto no está bien, y podemos hacerlo mejor. Porque si Dios es amor, como nos enseñaron, entonces debería ser el primero en renunciar al fuego, al castigo, a la ambigüedad. Debería ser luz sin sombra, verdad sin miedo, justicia sin terror. Y si no lo es, entonces no es Dios. Es solo una invención. Una máscara construida por quienes, incapaces de amar sin condiciones, imaginaron a una deidad que tampoco podía hacerlo. Entonces, ¿por qué seguimos aceptando esa figura? ¿Por tradición? ¿Por miedo? ¿Por costumbre? Probablemente porque es más fácil tener un Dios ambiguo que asumir la responsabilidad de nuestras propias acciones. Más fácil decir, Dios me juzgará, que juzgarnos a nosotros mismos. Más cómodo vivir bajo la amenaza del fuego eterno que enfrentar el vacío de una libertad sin guías absolutas. Pero esa libertad también es oportunidad. De construir una ética propia. De decidir por amor, no por miedo. De encontrar lo sagrado en la vida, en la conciencia, en la belleza, en el otro. De crear un mundo donde no se necesiten amenazas divinas para ser buenos, ni recompensas celestiales para tener esperanza. Un mundo donde Dios, si existe, no sea juez, ni castigo, ni fuego, sino silencio. Un silencio que no impone, que no exige, que no amenaza. Un silencio que acompaña, que escucha, que deja espacio para que el ser humano se encuentre a sí mismo. Y si ese silencio duele, si a veces se siente como abandono, como ausencia, también puede ser la puerta hacia algo más profundo. Hacia una espiritualidad madura, libre, sin miedo. Una espiritualidad que no necesita un Dios ambivalente, porque ha aprendido a amar sin condiciones, a pensar sin miedo, a vivir sin cadenas. Ahí, en esa libertad difícil, en esa búsqueda interminable, en esa llama que no consume, está el verdadero rostro de Dios. O al menos, el único que vale la pena imaginar.